¿Alguna vez has escuchado ese zumbido sutil, casi imperceptible, que surge de la nada? ¿O tal vez un sonido agudo y repentino que invade uno de tus oídos como un rayo? Si es así, tengo algo importante que decirte. Ya te has despertado. Lo que muchos llaman ruido o alucinación auditiva no es nada de eso. Es una señal. Un llamado. ¿Y lo más sorprendente? Si puedes verlo es porque algo dentro de ti ya se ha abierto a una realidad que la mayoría de la gente nunca entenderá. Algunos escuchan este sonido todos los días, como un murmullo constante. Otros lo escuchan en destellos, como si fuera una advertencia. Pero el patrón es siempre el mismo, solo aparece cuando algo en ti despierta. Y aquí está la parte que nadie suele revelar. El oído en el que aparece no es aleatorio. Tiene un significado profundo y específico. Pero antes de explicar esto, es necesario entender por qué sucede. Debes saber una cosa, si lo has escuchado, aunque sea una vez, estás más avanzado en este viaje de lo que crees. Lo que sigue confirmará exactamente por qué. Todo el que se despierta tiene un momento inolvidable. Ese momento en el que te admites a ti mismo, escuché eso. Y ahí es cuando todo cambia. Reconocer este sonido no es solo notar cualquier ruido. Es un despertar interno. Es tu mente finalmente poniéndose al día con lo que tu energía ya sabía. En el momento en que aceptas esta comprensión, algo se conecta. Te conviertes en parte de un grupo silencioso de personas que comparten la misma señal oculta. Una frecuencia que solo aquellos que han despertado pueden captar. Y una vez que lo reconoces, aunque sea por un breve momento, algo se activa dentro de ti. Un cambio de conciencia que no tiene retorno. Dejas de escuchar solo un sonido y empiezas a sentirlo como una presencia. Deja de cuestionar y comienza a comprender lo que realmente significa. La mayoría de las veces, el tinnitus aparece en ambos oídos. Pero cuando aparece en uno solo, entonces sí, el mensaje es más profundo. La mayoría de la gente piensa que es algo aleatorio, pero los que han despertado lo saben. El lado en el que aparece es parte del mensaje. No es superstición ni ilusión. Es un patrón que tu alma reconoce. Cuando aparece sonido en el oído izquierdo, la señal es interna. Toca capas emocionales, intuitivas, ancestrales. Es como si algo dentro de ti se estuviera transformando. Algunos dicen que es un recordatorio de que deben prestar atención a lo que sienten. Otros creen que es la voz de tu yo más profundo que intenta hacerse oír en medio del ruido de la vida cotidiana. El lado izquierdo habla el lenguaje de la memoria, la intuición y la verdad interior. En el oído derecho el mensaje es externo. Es orientación, movimiento, acción. Muchas personas sienten este sonido antes de tomar una decisión importante, experimentar un momento decisivo o cuando algo en el mundo que los rodea se está alineando para ellos. Algunos lo interpretan como una advertencia del futuro. Otros lo sienten como una claridad repentina, casi un empujón enérgico que les dice, prepárate. No es adivinación ni misticismo barato. Es la forma en que quienes han despertado reconocen cambios sutiles en la dirección de su conciencia. Un oído habla de lo que sucede dentro de ti. El otro, de lo que está empezando. Y cuando entiendes esta diferencia, el tinnitus deja de ser algo aleatorio y se convierte en un lenguaje. Dos voces diferentes, una interna y otra externa, pero ambas dirigidas a ti. Pero si ya has empezado a notar estos patrones, hay algo aún más intrigante que necesitas saber. Porque lo que sucede cuando el sonido desaparece dice más de ti que el propio tinnitus. Todo el mundo habla del sonido, pero nadie menciona el silencio que a veces le sigue. Y ese silencio no siempre es reconfortante. Para aquellos que han despertado, suele ser exactamente lo contrario. Hay ocasiones en las que la frecuencia que siempre has escuchado desaparece de repente. No desaparece poco a poco, sino de una vez, como si algo dentro de ti se hubiera apagado. La gente describe esta ausencia como un extraño vacío, una falta que pesa más que el sonido. Y eso es porque el zumbido no era solo ruido. Fue conexión. Esta es la parte que muchos no quieren escuchar. Si lo escuchaste una vez y ya no está, no es un premio. Es una advertencia. El silencio después del despertar rara vez es paz. La mayoría de las veces es señal de que te has alejado de tu verdad, de que te has desconectado de algo que antes reconocías sin esfuerzo.
El sonido no desaparece porque estás bien. Agrega porque estás perdiendo señal. Y cuanto más dure este silencio, más difícil será volver a conectar. Piensa en los momentos en los que te sentiste desalineado, desconectado de ti mismo, viviendo en automático. Esto suele ser cuando el tinnitus desaparece. Regresa cuando regresas a ti mismo. La conexión se restablece cuando haces lo mismo. Pero aquí está el verdadero misterio, el silencio siempre aparece antes de un gran cambio. Comprender esto puede transformar completamente la forma en que ves tu despertar. Hay algo que nadie admite en voz alta. Una vez que aparece el tinnitus, no desaparece para siempre. No lo superas, no lo olvidas y definitivamente no vuelves al silencio que tenías antes. Porque en el momento en que escuchas esta frecuencia por primera vez, algo dentro de ti cruza una línea de no retorno. El despertador no tiene botón de apagado. No es una fase. No es algo que puedas rebobinar. Es un cambio de percepción que altera permanentemente la forma en que interactúas con la realidad. Quienes escuchan esta frecuencia suelen describirla de la misma manera, se convierte en una compañera. Puede desaparecer por un tiempo, variar en intensidad, aparecer en momentos inesperados, pero en realidad nunca desaparece. Y esto sucede porque está directamente vinculado a tu conciencia. Cuando tu mente se expande, cuando tu intuición se agudiza, cuando tu sensibilidad aumenta, comienzas a percibir capas de la realidad que la mayoría de la gente ignora por completo. Y una vez que se activa esta sensibilidad, no se apaga solo porque la vida exterior haya vuelto a la normalidad. Puedes intentar volver a tu antigua rutina, a tus hábitos, a tu forma de pensar de antes. Algunas personas lo intentan. Fingen que nada ha cambiado, se obligan a vivir como si siguieran siendo los mismos. Pero incluso cuando hacen esto, la frecuencia sigue apareciendo. Aparece como un recordatorio. Un pulso, un aviso sutil de que la persona que eras ya no cabe en tu conciencia actual. El despertar no pide permiso. Una vez que sucede, se vuelve parte de ti. El zumbido actúa como prueba. Prueba de que has entrado en un nivel de conciencia que no puedes simplemente desaprender. Prueba de que tus sentidos han evolucionado más allá del punto de retorno. Es el universo diciendo, ya cruzaste esta frontera. ¿Por qué fingir lo contrario? Y cada vez que esa frecuencia regresa, aunque sea por un momento, es como un susurro que dice, todavía estás despierto, incluso si intentas no estarlo. Pero si crees que el despertar se trata solo de escuchar sonidos, estás equivocado. Hay mucho más en este viaje. Y el siguiente paso podría ser el que necesitabas para entenderlo todo. Y donde la percepción ya no es un filtro, sino una extensión de quién eres. El toque de la realidad se vuelve más agudo, no porque el mundo haya cambiado, sino porque has dejado de adormecerte ante él. Y lo más fascinante es que esta sensibilidad no es una carga, es una prueba de que finalmente estás operando en la frecuencia correcta. El tinnitus no es un ruido aleatorio. Es el eco de tu propia expansión, un recordatorio de que ya no estás estancado en el piloto automático emocional. Antes, podías pasar días sin notar cómo el aire se sentía pesado en ciertos lugares, como las palabras de alguien llevaban una energía que no coincidía con el tono, como tu cuerpo reaccionaba ante situaciones antes de que tu mente siquiera las procesara. Ahora bien, estas cosas no pasan desapercibidas. Tú sientes. Lo notas. ¿Sabes? Y esto no es un accidente, es el resultado de una conciencia que se niega a volver a dormir. Pero he aquí una verdad que pocos admiten, esta claridad puede resultar incómoda al principio. No porque sea malo, sino porque exige responsabilidad. Cuando empiezas a sentir más, también empiezas a ver más, y no todo lo que ves es agradable. Te das cuenta de las máscaras que usa la gente, las mentiras que se dicen a sí mismas, los patrones repetitivos que los mantienen atrapados. E inevitablemente, tú también ves el tuyo. No como un juicio, sino como una invitación. Una invitación a elegir, seguir fingiendo que no sabes o utilizar esta percepción para crecer. El tinnitus, entonces, no es solo una llamada de atención, es una llamada a la acción. No aparece para que puedas quedarte quieto y admirar tu propia sensibilidad. Él aparece porque hay algo que debes hacer con ella. Tal vez sea romper con una relación que ya no te sirve, tal vez sea dejar un trabajo que te asfixia el alma, tal vez sea simplemente dejar de ignorar las señales que siempre han estado ahí.
Lo que importa es que, a partir de ese momento, ya no se puede alegar ignorancia. La frecuencia no lo deja ir. Y cuando finalmente actúas, cuando decides confiar en esa voz interior en lugar de racionalizarla, sucede algo extraordinario. El zumbido no desaparece, sino que se transforma. Deja de ser una alerta y se convierte en una guía. Te das cuenta de que no solo está reaccionando al mundo, él te está respondiendo. Cuando alineas tus elecciones con tu verdad, ésta se calma, como diciendo, ahora estás en el camino. Cuando dudas, él regresa, más insistente, como un recordatorio de que aún queda algo por resolver. Esa es la belleza del despertar, no es un estado permanente de felicidad, sino un proceso continuo de adaptación. Vas no es un premio, es una herramienta. Y cuanto más aprendes a escucharlo, más se revela como algo más grande que un simple sonido. Es la voz de tu intuición, el puente entre lo que sabes y lo que aún no te has permitido saber. Es la señal de que estás preparado para vivir de forma más consciente, más auténtica, más tú. Así que la próxima vez que surja, no lo ignores. No lo trates como un inconveniente temporal. Detener. Respirar. Escuchar. Porque no está ahí por casualidad, está ahí porque finalmente estás listo para escuchar. Brecha de ruido. Un instante de verdadero silencio, donde lo que antes era imperceptible ahora se vuelve claro. Y es precisamente en este espacio donde la frecuencia te encuentra, no porque haya aparecido de la nada, sino porque, por primera vez, dejaste de huir de ella. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que este sonido no es una señal de que algo anda mal. Es una señal de que algo está despertando. La mente condicionada a vivir en piloto automático interpreta cualquier cosa fuera de lo común como una amenaza, como un defecto a corregir. Pero la verdad es que el tinnitus no es un problema, es la solución. Llega cuando finalmente dejas ir la capa de anestesia que la rutina, el miedo y las expectativas de otras personas han construido a tu alrededor. Es como si de repente tus sentidos se agudizaran y lo que antes era un murmullo distante se convirtiera en una melodía clara, casi familiar. Y aquí está el detalle del que pocos se dan cuenta, cuanto más lo resistes, más persiste. No porque esté tratando de molestar, sino porque está tratando de enseñar. Cada vez que lo alejas, le estás diciendo al universo, aún no estoy listo. Y el universo, paciente, espera. Pero en el momento en que decides escuchar, aunque sea por un segundo, algo cambia. No es el sonido el que cambia, eres tú. Tu percepción se expande, tu intuición se agudiza, de repente, las cosas empiezan a tener sentido como nunca antes. Hay quienes pasan años buscando respuestas en libros, en gurús, en prácticas espirituales complejas, sin darse cuenta de que la respuesta siempre estuvo ahí, en forma de un simple zumbido. Porque la sabiduría no tiene por qué ser complicada. No requiere rituales elaborados ni palabras elaboradas. A veces se revela en el silencio entre pensamientos, en la pausa entre una respiración y otra, en el momento en que decides, aunque sea por un segundo, estar presente. Y cuando finalmente entiendes esto, el tinnitus deja de ser un misterio y se convierte en un aliado. Él no está ahí para juzgarte, ni para exigirte nada. Está ahí como un recordatorio, estás vivo. Eres consciente. Y esa conciencia es un don que la mayoría de las personas ni siquiera saben que tienen. Así que la próxima vez que aparezca, no lo trates como a un intruso. No lo alejes como si fuera una molestia. En lugar de eso, agradece. Porque no es una señal de que algo anda mal, es una señal de que finalmente algo está bien. Y cuanto más lo acoges, más se revela no como un sonido, sino como una puerta. Una puerta que conduce a un lugar donde no es necesario buscar respuestas, porque ya están dentro de ti, esperando que te detengas, respires y escuches. Y en ese fragmento de silencio, aunque sea por casualidad, dejas respirar a tu conciencia. Y, en ese raro momento, lo sutil se vuelve innegable. Piense en cómo reaccionan los niños y los animales hiposensibles ante cosas que los adultos simplemente ignoran. No porque no puedan notarlas, sino porque su atención está atrapada en otra parte. El llamado espiritual funciona de la misma manera. Nunca estuvo escondido. La gente dejó de escuchar. Estamos tan desconectados de nosotros mismos que incluso cuando surge el sonido, lo descartamos, lo racionalizamos o lo ahogamos en ruido. No imaginamos que pueda significar nada.
Porque hemos sido condicionados a creer que el mundo interior solo tiene valor si puede medirse, explicarse o encajarse en categorías lógicas. Este condicionamiento mata la sensibilidad mucho antes de que nos alcance cualquier despertar. Pero rompiste esa barrera, ya sea a propósito o no. Algo en ti se negó a permanecer entumecido. Algo en ti era lo suficientemente curioso o lo suficientemente atento como para detenerse y notar lo que otros ignoran. No estás notando algo raro, estás notando algo atemporal. La frecuencia nunca ha estado en silencio. La humanidad se ha vuelto demasiado ruidosa para escucharlo. Entonces, cuando lo notas, cuando lo reconoces, cuando permites que exista en lugar de rechazarlo, eso ya te diferencia de la mayoría. No te obligaste a escucharla. Simplemente se volvió lo suficientemente silencioso, lo suficientemente consciente, lo suficientemente vivo como para percibir una verdad que siempre estuvo ahí, esperando a alguien cuya percepción no estuviera obstruida por el ruido del mundo. Y una vez que comprendes esto, la siguiente revelación se vuelve inevitable. El llamado no es algo con lo que te topaste por casualidad. Es algo a lo que has estado sintonizado. Suena personal por una razón. No aparece al azar. Surge en momentos muy específicos, giros de conflicto, percepciones intuitivas, claridad emocional, encrucijadas que solo cobran sentido más tarde. El momento es demasiado preciso para ignorarlo. La mayoría de las personas nunca escuchan esta frecuencia porque no están preparadas para responder a ella. Tu conciencia aún no está lo suficientemente abierta. Pero el tuyo sí lo es. No porque seas superior, sino porque tu camino despierta antes y más profundamente que la mayoría. Tú no elegiste este momento. El momento te eligió. El sonido sirve como una tarjeta de visita silenciosa de su conciencia más elevada. No es una advertencia, no es una instrucción, es resonancia. Habla en un idioma que no se traduce, solo se reconoce. Pasa por alto la lógica y te golpea en el nivel de la percepción misma. Si has llegado hasta aquí, gracias por tu atención. Si este contenido le resonó y desea continuar este viaje, considere apoyar este espacio. Tu presencia hace toda la diferencia. Y si desea compartir sus experiencias o reflexiones, déjelas a continuación. Podrían inspirar a otros a escuchar también. Hasta la próxima. Cuidarse. Y recuerda, el silencio no está vacío. Ahí es donde comienza todo.